Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estoy esperando que se prenda la otra cámara. ¿Cómo están? Buenos días, ya estamos aquí. Por fin se prendió rápido y me encanta porque hoy es martes y ando volando. Y ya se van a dar cuenta por qué. Primero que nada, buenos días. Les enseño mi playera. Bueno, no sé, camisa. Es una de Chiapas. Les cuento que mi hermana fue a vacaciones y me la mandó. Y pues obviamente solo me la pongo en la temporada de verano. Pero a mí me gusta mucho, mucho la ropa típica de cada región. Entonces, una meta que tengo es que un día voy a viajar por todo México y voy a comprar ropa en todos lados, pero ropa típica, bordada a mano. ¿Ok? Así que les agradezco mucho a la gente de Chiapas por hacer cosas tan bonitas. El día de hoy tenemos un tema que me gusta mucho, que eh, habla de las peleas entre hermanos. Este tema, fíjense que me tardé en sacarlo, estaba pensando que para COVID yo debería de haberlo hecho, porque las peleas entre hermanos se incrementaron durante el tiempo de COVID porque, bueno, pues pasan más tiempo en casa, tienen mucha más energía, dado que no están haciendo cosas afuera o no se están yendo a la escuela o no están conviviendo con sus amigos. Y bueno, pues yo creo que este video les va a ser de ayuda, no solo ahorita o por hoy, pero por un buen tiempo, porque las peleas entre hermanos son algo muy común. Les cuento que en este tema he visto casos muy simples, muy, muy simples, pero también he visto casos muy complejos. Les cuento que he tenido la oportunidad de estar en las reuniones de perdón. ¿Y qué es una reunión de perdón? Esto es una reunión cuando uno de los hermanos abusó del otro. Entonces, les cuento esto porque esas reuniones usualmente son reuniones que toman tiempo, que tardan años. Es un tema pues muy delicado, me explico, y con mucha sensibilidad. Así que bueno, pues el día de hoy quiero compartirles qué es lo que pasa detrás y algunas cosas o cuál es el mensaje que realmente nos están dejando las peleas entre hermanos. Primeramente deben de saber que hay razones por las que puede estar pasando esto. Por ejemplo, puede ser que tengamos una cuestión de competencia, puede ser una cuestión de rivalidad, y esto pasa cuando, por ejemplo, nace un hermano y los papás tornan toda su atención hacia él, porque es el bebé y los papás no se dan cuenta que el niño que ya es mayor, pues necesita más atención que el recién nacido. Eso es una razón. Entonces hay ese miedo a que a mí ya no me quieran porque ya nació mi hermano, porque ya le dan más atención a mi hermano. A veces pasa cuando hay, por ejemplo, los papás siempre quisieron una niña y entonces pues tienen un niño y están felices, pero el día que nace la niña se torna toda la atención hacia ella. Y eso es un tema muy sensible porque puede causar incluso trauma el nacimiento de un hermano. Entonces, para que empiecen a tener cuidado con esos detalles. Otra cosa, no sé si han escuchado esto, pero yo estoy segura que sí, o incluso les pasa a ustedes, que a veces los papás dicen, ay, ¿por qué no eres como tu hermano? Mira cómo es buen estudiante, o él nunca me da lata, o él nunca da problemas. ¿Por qué no eres como? Esa comparación empieza a causar también ciertos problemas entre hermanos, ¿ok? Otra forma es porque emocionalmente, u otra razón es porque emocionalmente no se les ha enseñado a los niños a vivir en sociedad, a que hay que trabajar emociones y hay que enseñarles a vivir en sociedad, en grupo. Entonces, muchas veces porque no somos expertos, porque no sabemos esas cosas, pues no les enseñamos a controlar sus emociones. Se han de acordar de un video que salió, creo que, no sé en qué país fue, pero fue en Sudamérica, no sé si fue la Argentina, donde dos niñas, una iba a cortar su pastel y la otra mayor fue y le apagó su vela. Eso fue un claro ejemplo de que por ahí traen ciertas rivalidades, las hermanas. ¿Por qué? Porque por lo visto no se les ha enseñado autorregulación, que es algo que yo siempre considero importantísimo. No se les ha enseñado que sea algo, o sea, dale cuenta, ¿qué es enseñarles a vivir en sociedad? Con esto me refiero a que si alguien viene y me pega, pues no voy a responder pegando, ¿no? Y muchos niños, pues por instinto o por protección, van a aprender a hacer eso. Tú me pegas y yo te pego. Yo reacciono de la misma forma en la que tú me estás atacando.
Entonces, esas son cosas o la necesidad de enseñarles a nuestros niños a vivir en sociedad. Esa es otra cosa importante. La autorregulación, ¿de qué hablo? De que si ya estoy enojada, un niño tiene que aprender, se dice de-escalate. En español sería como a reducir o a bajar su enojo. Pero muchas veces la mayoría de seres humanos no aprenden ese proceso en su infancia. Porque lo vuelvo a repetir, no sabemos, no somos pues entrenados para eso, la mayoría de papás no tienen idea de que eso existe o de que eso deben de hacer. Entonces, por eso es que es necesario estar enseñando a los niños esas cosas, cómo vivir en sociedad y cómo bajar sus enojos o aprender a, a reducir sus propios enojos. Esa es otra razón. Otra razón que es muy importante es cómo resuelven los padres los conflictos. Y esto es muy, muy importante, porque una parte que es clave en el crecimiento de un niño es que aprende por imitación. ¿Y qué significa? Que si yo, papá, le enseño a mi hijo que cuando alguien se equivoca, eso a mí me da el derecho de gritarle o de pegarle, porque por eso muchos niños son afectados también con la violencia doméstica y ese es uno de los impactos negativos de la violencia doméstica. El mensaje que yo le estoy dando a mi hijo es a que sea intolerante, que si alguien se equivoca, eso a mí me da el derecho de ser agresivo. Entonces, por eso es tan importante cuando nos traen un niño valorar qué es lo que está pasando. Yo les he contado que tengo algún tiempo cuando yo veo a una persona para tratar de entender, porque eso me va a permitir saber a mí qué es lo que está pasando. Y con los niños y con las peleas entre hermanos pasa lo mismo. Entonces, si esto es una cuestión aprendida, porque así se manejan o así se resuelven los problemas en casa, entonces en ese momento nos vamos pero a trabajar con los papás. Otra razón es porque muchas veces los niños están de ociosos y hay que tener cuidado con eso. A ver, yo era una niña así, por eso sé que así pasa. Cuando no tenía nada que hacer, pues me ponía como que a molestar y se me hacía divertido. Entonces, ¿qué pasa? Que uno de los hermanos va a estar molestando, se le hace divertido, pero no tenemos la capacidad de entender cuánto molesta esto al otro. Entonces, hay una necesidad, lo que les mencionaba hace rato, de enseñar habilidades sociales. Lo que yo hago impacta a los demás y de qué manera lo impacta. ¿Me explicó? Entonces, bueno, esas son las razones principales, las que les acabo de mencionar. ¿Qué pueden hacer? Si ustedes ven que se pelean, deben saber que no es tan alarmante como muchos papás piensan, solo cuando se empiezan a ir al extremo. ¿Qué pueden hacer los papás? Primero, hay teorías que dicen que sí deben de tomar una posición. Hay teorías que dicen que no deben de tomar una posición. Quiero compartirles lo que creo que es importante. Una parte es parar la pelea si es que hay peleas físicas. O sea, yo creo que sí es importante intervenir, no para resolver el problema, sino para parar la pelea física. Y cuando ya detuvo la pelea, empezar a hacer preguntas. No de qué pasó, quién tuvo la culpa, porque eso no lleva a la resolución del problema, sino empezar a pensar y a preguntar, ok, ¿qué está pasando aquí? Y entonces usualmente los niños por reacción van a decir, no, es que él me hizo esto y él me hizo lo otro. Usualmente los papás ya saben quién de sus hijos es el que le gusta estar haciendo travesuras o molestando. Usualmente ya saben quién de sus hijos no tiene la habilidad de prestar un juguete. O sea, eso es algo que yo he ido entendiendo con el tiempo. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pueden hablar con ellos y empezar a decir, ok, sin importar quién tiene la responsabilidad, ¿cómo se puede resolver esto? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a tratar de que ellos resuelvan sus conflictos, porque eso es una clave. Por eso muchas personas van al matrimonio y hacen esto. Tienen un problema con la pareja y van y le cuentan al papá, a la mamá, a la prima, a la hermana, a la amiga, pero no tienen la habilidad de sentarse con su pareja y resolver su conflicto, porque no lo aprendieron en la infancia. Y no se dan cuenta de que se convierte eso en algo que impacta la vida, porque si yo no soy capaz de hablar con la persona con la que tengo el problema, mi papá no me va a resolver el problema, ni mi amiga, ni nadie, ni mi amigo, ni nadie. ¿Quién?
Yo soy responsable de resolver mis problemas y es en esa etapa en la que se enseña. Eso es una parte importante a mantener. Otra cosa que también pueden hacer es cuando ya se bajó o se redujo la pelea, se calmó cada uno, hablen por separado con cada uno. Y entonces empiecen a explicarle por qué es importante que aprendan a convivir en sociedad. Lo que les mencionaba, la parte emocional, vivir en sociedad. Esas dos áreas. ¿Qué quiere decir? Que si alguien vino y me pegó y yo me enojé, entonces, ¿cómo puedo empezar a reducir esa emoción negativa para no tener que pegar yo también de regreso? Porque al final del día eso no va a resolver los conflictos. ¿Me explico? Esas partes son importantes. Una invitación que les hago a los papás, pues sí lo voy a decir como lo he entendido, no digan que a los hijos se les quiere igual, porque lo que yo he entendido es que no se les quiere igual. Se les quiere a los dos, pero o a los tres, o a los cuatro, o a los cinco, sí. Pero a un hijo no se le quiere igual por la simple y sencilla razón. Yo lo veía con los papás. Uno no quiere igual a sus padres. Cada padre es especial por algo. Entonces, ¿qué les digo a los papás? Y les invito mucho, vayan y vean qué tienen sus hijos, cuáles son los talentos, los dones de sus hijos. Y entonces, hablen de eso. En ese tiempo que pasan a solas con sus hijos, hablen, fomenten esa área de sus hijos. ¿Por qué? Porque eso es lo que les va a hacer sentirse seguros de que usted les ama, de que usted los acepta, porque una parte importante de aceptar a alguien o el mensaje detrás de aceptar a alguien es que te amo tal y como eres. Y esa aceptación es muy bonita, eso es lo que se interpreta como un amor verdadero. Cuando empezamos, decimos a alguien, no, pues sí te amo, pero es que no tienes que ser como eres. El mensaje inconsciente es que no me aman. ¿Qué pasa con muchos hijos? Y les cuento esto. ¿Por qué no le dicen a los papás la verdad? ¿Por qué actúan de una forma frente a su papá y otra forma cuando no están los papás? Porque en realidad sienten que no los aman sus padres y que si son frente a ellos quienes realmente son, pues los van a rechazar. Entonces yo he tenido amigas de mi edad, digo, ya no somos niñas, y se ponen a actuar de una forma frente al papá y otra forma detrás del papá. Y yo les digo, ¿por qué, no? Y porque para mí se me hace muy irracional. ¿Por qué? Porque en casa, al menos yo, a mí no me importaba si me regañaban o lo que fuera. Yo soy la misma y esa parte de autenticidad es la que me hizo saber cuánto me aman los demás. Yo no, aunque me fueran a regañar y me metía en broncas, yo nunca actuaba diferente frente a mis papás. Además, creo que actuaba peor con mis papás, porque yo siempre me sentía segura de que pues, sabían quién era y nunca me interesó pretender ser alguien que no era hasta la fecha. Y eso pasa también entonces cuando estamos hablando de niños y de hijos y hermanos, ¿no? Hay esa necesidad de ver quién es, que sí tiene y amar lo que tiene. Nuestros hijos nunca van a ser perfectos. Eso creo que es algo que yo he entendido en este tiempo pues de preparación para el día que llegue a ser madre, que nuestros hijos pues son como son y van a tener cosas que amen mucho y van a tener cosas que, ay, ¿por qué lo tienes? Pero el chiste está en empezar a fomentar lo bueno, en empezar a decir cuánto aman, cuánto ayuda, cuánto aporta a la familia, en dar ese reconocimiento, que es algo que incluso en otros videos les he invitado a hacer, ¿ok? ¿Por qué? Porque es importante hacerlo, porque de esa forma ellos se van a sentir seguros, van a dejar de competir con su hermano o con su hermana por atención y van a saber por qué son dignos de amor, que eso es una parte muy importante dentro del hogar. Un hijo puede ser muy buen deportista y entonces usted le muestra todo su amor en esta área y bueno, pues va a tener áreas que no le gusten tanto, entonces a lo mejor las va a tratar solo de disminuir. Y por otro lado, va a tener un hijo que a lo mejor es mejor académicamente hablando y entonces pues va a tener que, por supuesto, enaltecer esa parte, honrarla también, ¿no? Va a tener a lo mejor un hijo que es más artístico y entonces se va a ir sobre esa área. Que les cuento que yo era pésima en la primaria, mi hermana era muy buena y yo era pésima.
Pero yo era muy buena artista. ¿Sí me explicó? Era muy buena deportista y mi papá, sabiamente, porque siento que fue muy sabio en eso, él se dedicó a nutrir esas áreas, ¿no? El deporte, llevarme a correr y decirme que esto estaba bien, el otro. Entonces, al final del día, él me decía que yo podía hacerlo todo. Y fíjese que eso se extendió a otras áreas de mi vida, y es algo que agradezco infinitamente, haber tenido un papá que tuvo la sensibilidad para enseñarme esas cosas. Yo siempre les digo que mis papás hicieron como que el dúo perfecto, porque mi mamá nos enseñó mucho disciplina, trabajo, el enfocarnos, pero mi papá fomentó las otras áreas y en conjunto creo que bendijeron mucho nuestra infancia. ¿Ok? Este video sirve mucho si están llegando sus niños a la adolescencia, van a empezar a darse cuenta que hay más conflictos. O si es niña y niño, o de repente van a empezar a notar que hay edades donde se remarcan más las peleas, por ejemplo, por ahí de los 6, 7, 8, las cuestiones físicas. Todo lo que es el contacto se puede empezar a aumentar. Pero mantener esto que les acabo de comentar les va a servir para pacificar las 2 o 3 partes, porque eso también cuenta mucho, ¿ok? Les mando un abrazo enorme, que tengan una muy linda semana, recuerden disfrutar la vida porque la vida es corta y nos vemos la próxima semana.